Volvemos a Chile para seguir hablando de lo anunciado ayer por el presidente de la República, pero también de los hechos que siguen acompañando y surgiendo a raíz de la polémica en torno a la Fundación Democracia Vive, los millonarios montos asignados, entre ellos la posibilidad de que el ministro Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo, pudiera renunciar a su cargo. Lo conversamos a esta hora con la presidenta del Partido Socialista de Chile, Paulina Bodanovich. Muchas gracias por estar en contacto con toda Latinoamérica a través de DNews para hablar de este caso en particular. ¿Cómo se encuentra usted? Y primero, ¿qué le parece la comisión creada ayer por el presidente de la República? Hola, muy buenos días, Lucía. Bueno, me parece que todas las iniciativas que puedan propender a tener transparencia, medidas anticorrupción, a elevar los estándares, no solo las penas, porque solemos aumentar penas en los delitos, pero aquí creo que los estándares tienen que ser distintos. En particular, en este caso que hemos conocido de las fundaciones, el hecho de traspasar recursos de manera que es al arbitrio de la autoridad, me parece que es algo que tenemos que terminar. Limitarlos tal vez a casos de emergencia. Podría entenderse, no sé, en un caso de una tragedia, digamos, de tipo climatológico, una luz, una cosa de ese tipo. Pero en la cotidianeidad no debiéramos tener asignación de recursos al arbitrio de una autoridad. Por lo tanto, la comisión que se anunció por parte del Ejecutivo me parece que es una buena medida. Nosotros como Partido Socialista habíamos pedido aquello en el comité político de la semana pasada. Habíamos llevado también normas que hoy día se están tramitando en el Congreso y que nos parece que es importante que puedan avanzar en una agenda de transparencia 2.0. Y también habíamos pedido la pronta promulgación de un proyecto de ley que aprobamos hace muy poco en el Congreso y que estaba en el Tribunal Constitucional respecto al Estatuto de Garantía del Denunciante Anónimo, que nos parece que son medidas también que permiten que se proteja a quienes tienen conocimiento de hecho y que muchas veces no los denuncian por temor a ser finalmente perseguidos. Le cuento, Paulina, presidenta del Partido Socialista, partido de gobierno, además uno de los más importantes partidos en el país, que en paralelo vamos a estar mostrando imágenes de lo que está sucediendo en la cumbre del Mercosur, donde está el presidente Alberto Fernández, argentino, anfitrión, además recibiendo algunas de las autoridades que formarán parte de las conversaciones de la jornada de hoy. Continuamos mientras tanto conversando sobre lo que sucede en Chile, que ha golpeado también a su partido, porque es un caso que surge a raíz de lo que sucede en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y hay algunas voces que hablan de la necesidad de que renuncie el ministro Carlos Montes, ministro de su colectividad. ¿Qué opina usted? El presidente ya habló acerca de este punto, señaló categóricamente que él ejerció la responsabilidad política que correspondía en relación a la subsecretaria, que hay que señalar que es la jefa del servicio, es quien tiene la supervisión directa e inmediata de los Ceremi y también de los recursos de un ministerio. Por lo tanto, el ministro Montes ha puesto todo su empeño desde que tuvo conocimiento de los hechos en poder aclararlos, esclarecerlos prontamente. Ha viajado a la ciudad de Antofagasta, ha llevado todos los antecedentes que ha estimado que puedan aportar al éxito de la investigación y, por supuesto, está a total disposición de la Fiscalía y de todos los organismos que requieran información para ello. Todos estamos, y particularmente del Partido Socialista, hemos solicitado la máxima celeridad en estas investigaciones de manera tal que se formalice prontamente a quienes corresponda y que haya un plazo prudente, breve de investigación para luego proceder a un juicio donde ojalá se apliquen las sanciones ejemplarizadoras que corresponden a un caso tan grave como este, porque afecta a la fe pública, afecta a los recursos fiscales, pero sobre todo afecta a los más pobres del país. En paralelo y en concreto, refiriéndonos a la situación de la diputada Catalina Pérez, que ha pedido 20 días de licencia médica después de haber reaparecido el fin de semana dando también
emitiendo un video en el que se refiere al tema, habla de canibalismo político, habla de cómo la han destruido, de que ella no ha tenido conocimiento de estos acuerdos que además involucraban a 2 personas cercanas a ella, y en ese contexto ha pedido una licencia, pero además su grupo de partidos, el Frente Amplio, la coalición a la que pertenece Revolución Democrática, ha hablado a través de la jefa de bancada, Camila Rojas, quien no ha asegurado la continuidad de la diputada Catalina Pérez, porque eso depende, dice, del Tribunal Supremo de Revolución Democrática. A su juicio, ¿qué debe pasar con la diputada Catalina Pérez o cómo ha sido su actuación? Respecto de las instancias internas de otro partido, yo no me corresponde emitir juicio. Sí creo que no ha sido prudente las declaraciones de la diputada, porque evidentemente ella va a ser parte de una investigación judicial, y me parece que es ahí, en esa instancia, donde ella debe hacer sus descargos. Victimizarse públicamente no creo que ayude al esclarecimiento de los hechos, que es al menos a lo que nosotros estamos abocados como Partido Socialista. Que haya total transparencia en la asignación de estos recursos, que tomemos todas las medidas necesarias y con prontitud para que no se vuelvan a repetir hechos tan lamentables como este y tan reñidos con la ética de los partidos de izquierda, y particularmente, como he dicho, con la gente más vulnerable de nuestro país, que es precisamente a quienes nosotros tenemos que representar en primer lugar. De su partido también es el actual ministro secretario general de la Presidencia, ¿no es cierto?, quien establece la relación entre el gobierno y el Congreso, ex senador de la República, y que tiene a su cargo, entre otras cosas, intentar sacar adelante las reformas junto a los ministros, por supuesto, el ministro de Trabajo, la ministra del Trabajo, el ministro de Hacienda y otros, las reformas que se están impulsando desde el gobierno. Y con esto termino, Paulina, ¿de qué forma, tal como lo había dicho la ministra vocera del gobierno, Camila Vallejo, el fin de semana, el gobierno se ha visto fuertemente afectado por este caso de Revolución Democrática, de la Fundación Democracia Viva, de los fondos asignados desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a esta fundación, una joven fundación sin experiencia, además? ¿De qué manera eso puede afectar también la tramitación y la discusión de las reformas, por ejemplo, previsional y la reforma tributaria que se pretenden discutir en el Congreso? Bueno, es evidente que las derechas no quieren reforma tributaria, que no quieren más recursos para poder satisfacer las necesidades sociales que se han demandado en Chile por tantos años, y particularmente que están insatisfechas desde el estallido social. La salida del estallido social fue una salida institucional, fue una salida para buscar una nueva constitución, pero no satisfizo las necesidades urgentes e inmediatas de la ciudadanía en materia de educación, en materia de salud, particularmente en materia previsional. Las pensiones en Chile son pensiones indignas, son pensiones de hambre en general. Tenemos pensiones de 80.000 pesos y eso es algo que no podemos seguir tolerando. Si no somos capaces como país de poner los recursos donde están las necesidades, tenemos un tremendo problema. Y la derecha se va a escudar, como lo ha hecho siempre, en distintos motivos. Y el motivo que ha surgido ahora es decir que el dinero se malgasta, que se dilapida, que se malutiliza. Y es cierto que eventualmente aquí, si se configuran los delitos, ha habido un malgasto, ha habido un delito. Pero eso no justifica que no tengamos que atender las necesidades de miles de chilenos que hoy día están en su tercera edad y que no pueden hacer uso de una pensión que les permita la mínima dignidad para poder vivir, comer, satisfacer sus necesidades médicas. De manera tal que aquí creo que más que estar buscando votos para un proyecto u otro, tenemos que hacer un gran acuerdo como país acerca de cuáles son las necesidades, cuáles son las reformas urgentes que se requieren en el Estado también para tener una mejor asignación de los recursos, un mejor uso de los recursos, porque nosotros queremos un mejor Estado, no solo más, sino que un Estado que esté presente, que sea vigoroso, pero donde no haya un peso que se distraiga de lo que debe ser el buen uso de los recursos fiscales y que estos recursos lleguen a los más vulnerables de nuestro país. Muchas gracias, presidenta del Partido Socialista de Chile, Paulina Bodanovich, refiriéndose entonces al caso Democracia Viva y a lo que afecta
a la cartera encabezada por el ministro Carlos Montes. Un abrazo, Paulina, que esté muy bien.